Él está acá con nosotros. Él sigue con nosotros día a día y siempre estará con nosotros. Y puedo decir amén a eso. Es importante a ver cómo nos acercamos nosotros en días de reflexión, en días de análisis. Pero esto debemos de hacerlo primero nosotros en nuestra casa. Debemos de ordenar la casa para luego ir y compartir lo que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. Pero antes, vamos a poner esto en manos de Dios para que Él sea el que nos guíe y tome control de esto. Padre, en esta mañana te pedimos que nos reveles dónde estoy hoy como tu discípulo. He sido capacitado como lo indica tu palabra. ¿Qué áreas deben de mejorar, corregir o desechar para estar preparado para ese momento de iniciar el llamado de ir a discipular? Hoy reconozco que necesito iniciar una preparación como discípulo, porque nos encontramos algunas áreas de las cuales falta entregarte a ti, Señor. Y por eso en esta mañana te decimos, Padre, revélanos, que esta palabra llegue a cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a la necesidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. En esta semana se celebran una serie de acontecimientos en muchos lugares del planeta que nos recuerdan el camino de Jesús en su ministerio, cómo Él fue formando y capacitando a sus discípulos, dejando ese legado para lo que ellos deberían de continuar acá en la tierra cuando Él partiera. También nos muestra cómo fue predicando la palabra de Dios, cómo hizo milagros, sanidades, liberaciones, resucitó a personas, cómo pagó por cada uno de nosotros para que fuésemos reconciliados con el Padre Celestial por causa de nuestro pecado. Fue crucificado y muerto en la cruz del Calvario. Pero lo más extraordinario fue su resurrección al tercer día. Y todo se cumplió como estaba escrito en su palabra. Él no agregó ni quitó, se cumplió tal cual, en una obediencia total. En este momento de ese gran acontecimiento iniciaba una nueva etapa para los discípulos, que era el legado que Jesús les había dejado, que les había enseñado, tal como lo hizo su Padre con él, de la misma manera lo hizo él con sus discípulos. Acá nosotros debemos de preguntarnos realmente, ¿conocemos cada acontecimiento del ministerio de Jesús como está en la palabra de Dios? ¿O mucho es de lo que hemos escuchado, de lo que nos han dicho, de lo que hemos visto en las tradiciones y de lo que ha pasado en el tiempo? ¿O realmente he sido enseñado y capacitado como discípulo de la misma manera que lo hizo Jesús con sus discípulos, para que en el tiempo perfecto de Dios pudiésemos ir nosotros a cumplir esa gran comisión que nos fue delegada?
como lo dice, como está en Mateo, perdón, 28, 19 y 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero escuchemos bien el verso 20. Escuchémoslo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he demandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero dice, debemos que ir y enseñándoles. No dice que aprendamos, no, dice que nosotros, es nuestra encomienda, ir y enseñarles. No es ir y simplemente dar un mensaje, hacer un llamado, y muchas emociones se encuentran en ese momento y vienen al frente. Sí, todo eso es magnífico, sí, pero ahí es donde tú y yo tenemos que darnos cuenta dónde inicia el camino de esa gran comisión, y es comprometernos nosotros, no con un llamado, no, es enseñándoles a que guarden todas las cosas. Es que no dice una, dice todas las cosas que Él nos demanda. Eso es nuestro compromiso. ¿Cómo estamos como cristianos hoy? ¿Cómo te sientes tú como cristiano? ¿Crees que estamos haciendo lo correcto? ¿Que lo que estamos haciendo agrada a Dios? Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con esto, con lo que estamos haciendo. Porque si lo estamos haciendo a nuestra manera, tengamos mucho cuidado. Porque si fuese así, estaríamos faltando a su palabra, como está en Lucas 6:46 para los que toman notas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si en la palabra de Dios está toda la instrucción para recibir todas las bendiciones que están en la voluntad de Dios para ustedes y para nosotros, de la misma manera, yo tengo que cumplir cada detalle. Óigase bien, cada detalle debo de cumplirlo. No puedo dejar nada de lado. Todo, todo es importante. Si está ahí es porque todo es importante. Por esto es necesario que tú y yo apliquemos la palabra como está escrita en la Biblia. Para lo cual me es necesario, óigase bien, escuchen, para lo cual me es necesario tener este versículo muy arraigado en mi vida, haciendo rema. Y lo mismo tiene que hacer cada uno de nosotros, como lo dice Mateo 6:33. Mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas, óigase bien, todas las cosas os serán añadidas. Sí, muchos usan esto, sí, cuando hablan de que si nos acercamos al Señor vamos a recibir todo. Pero el Señor no estaba pensando en bienes en ese momento. El Señor, cuando nosotros lo buscamos primeramente a Él, Él nos va a revelar y nos va a añadir todas las cosas que tú y yo necesitamos. ¿Para qué? Para llevar esa gran comisión de ir a ser discípulos a las naciones, a ensanchar el reino de Dios. Eso es este versículo. Cuando nosotros lo hacemos rema en nuestra vida, el Señor va a tomar control de cada detalle y va a comenzar a guiarnos, porque nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Él, en su palabra. Y todo lo que
tú y yo necesitemos para ir y llevar ese mensaje de salvación, Él lo va a ir añadiendo de acuerdo a las necesidades de cada una de esas personas, porque Él conoce lo que tú y yo y todo el mundo necesita. Debemos de tener muy claro, debemos de tener clarísimo todos nosotros que el Señor es el centro de todo. Óigase bien, el Señor es el centro de todo. Es el que merece toda la alabanza, toda la gloria. Nosotros somos sus siervos, sus siervos. Por tanto, nosotros debemos de hacer la voluntad de Él. Debemos hacer la voluntad de Él. Eso es lo correcto, no lo que a nosotros se nos ocurra, porque muchas veces hacemos las cosas que se nos están ocurriendo y ahí no estamos alcanzando el propósito de Dios. Por eso tú y yo debemos de tener muy claro, óigase bien, tú y yo, cuando vamos a discipular, debemos de tener muy claro que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso no lo vamos a dar cuenta conforme nosotros nos acerquemos a Él. Mientras nosotros busquemos primeramente su reino, Él irá añadiendo cada cosa. Y se nos va a salir de nuestra mente hacer las cosas que a nosotros se nos ocurren. Ahora es Él obrando en cada uno de nosotros para poder llevar este mensaje de salvación a todas esas personas que no conocen de Dios. Nuestra motivación es tu motivación y la mía debe ser hacer la voluntad de Dios en todo. Hacer la voluntad de Dios en todo. Y de esta manera ganaremos a estas personas con la guía del Padre y de Jesús, porque ellos sí conocen lo que cada uno de ellos necesita y ellos nos van a dar. Y ese discernimiento comenzará a fluir en nosotros y nos dejaremos llevar por el Espíritu de Dios. Ahora bien, en todos estos años de llevar una vida cristiana, habiendo aceptado al Señor como tu Dios y Salvador, te estoy haciendo directo a cada uno de ustedes. En todos estos años que aceptaste al Señor como tu Dios y Salvador, ¿realmente has recibido un seguimiento para capacitarse como discípulo por tu guía espiritual o por esa persona que está ahí a tu lado, como lo hizo Jesús? Este valorar interno es de cada uno de nosotros. Y no lo hago ni se lo digo porque se me ocurra, no. Es que cuando nosotros hagamos eso va a fluir muchas cosas y Dios sacará a la luz las cosas que no son agradables a Él. ¿Por qué les digo esto? Porque los discípulos, entiendan bien, los discípulos no se hacen asistiendo y participando en una iglesia o escuchando mensajes. Los discípulos se enseñan y se capacitan leyendo y estudiando la palabra de Dios con esa persona que es su guía, que un día recibió de gracia y hoy también comparte todo lo que de gracia recibió
para que tú y yo recibamos ese mismo legado que Él recibió. Y de esta manera, comencemos nuestro camino con otras personas. Así es como se extiende el reino de Dios. Así es como aprendemos. Así es como buscamos nosotros primero el reino de Dios y su justicia. Porque entre más lo busquemos, más nos va a ir añadiendo. Valorémonos. Tú y yo valorémonos. Hemos sido capacitados y enseñados de esta manera. ¿Verdad que nos cuesta responder a esta pregunta? Nos cuesta, sí. ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque no ha sido así. No ha sido así. Por eso, óigase bien, por eso escuchamos muchas interpretaciones, muchos comentarios, diferencias con nuestro guía espiritual, con otras personas de la misma iglesia, de la misma casa, y mucho más marcadas todavía entre iglesias y entre los guías espirituales. Y ahí se presentan un montón de cosas porque es el mismo hombre el que está imponiendo sus cosas. Y delante de Dios las cosas no son así. No son así porque cuando ustedes hagan eso no están haciendo la voluntad de Dios. Están haciendo la voluntad de cada uno. A mí me cuesta asimilar muchas cosas. Porque conocemos mucha gente de muchas iglesias y cada uno tiene sus cosas. Pero yo me pregunto que si tenemos al mismo Dios, la misma palabra, ¿por qué hablamos y comunicamos diferente? Porque lo estamos haciendo a nuestra manera. Tomando los versículos que más se ajustan al mensaje que quiero comunicar y no a la voluntad de Dios, que es la que Él quiere compartirnos con cada siervo que Él tiene, que lleva al frente. Oiga, escuchen, no hay versículos excluyentes en la palabra de Dios. No hay. No podemos acomodarlos. No. La palabra fue escrita de tal manera para llevar una secuencia. Porque Dios quiere bendecirnos en todo. Óigase bien, quiere bendecirnos en todo lo que está en su voluntad. No en la nuestra. Porque cuando es en la nuestra, por eso es que no llegan muchas cosas que nosotros anhelamos, pedimos y oramos, porque no están en la voluntad de Dios. Y un discípulo debe de conocer esto claro, clarísimo, que es lo que está en la voluntad de Dios. Pero Él tiene versículos donde Él nos quiere bendecir, pero también nos demanda que cumplamos su palabra. Y esos versos son los que a veces no lo dicen, no lo dicen. Y todos, óigase bien, todos los versículos son claves para recibir esa bendición de parte del Señor. ¿Sí? No es solamente pedir, orar y pedir, no. Él nos va a demandar. Pero si nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, Él nos va a ir añadiendo, Él nos va a ir guiando. Ahí donde está aquella palabra que dice que Él no va a permitir ni que tú ni yo nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Iglesia, es tiempo de unirnos,
Es tiempo de unirnos para capacitarnos y ser enseñados de acuerdo a la voluntad de Dios, porque tendremos la guía y la revelación correcta para ser preparados y estar listos para ese momento que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Es que no es a uno, no, es que yo no voy a ir a discipular porque yo no tengo ese llamado. No, es una demanda que el Señor nos hace a cada uno de nosotros para cumplir esa gran comisión. Todos, todos. Es que yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hablar en público. Dios a quien llama, capacita. Jesús fue llamando a cada discípulo, pero Él los capacitó. Él les enseñó. Él transmitió todo lo que el Padre le había dado a Él, se lo transmitió a ellos. Anduvo con ellos por todo lado, preparándolos. Él tenía que cerciorarse de que el legado que iba a dejar tenía que seguir. Y hoy 2000 años, más de 2000 años, hoy ese legado sigue estando vivo y se sigue dando. Pero tú y yo debemos de capacitarnos como Jesús capacitó a sus discípulos, porque tenemos que hacerlo de la misma manera. No podemos cambiar nada, debemos de hacerlo de la misma manera, porque debemos de estar preparados y preparar a todos para que llegue el momento del arrepentimiento. Llegue ese momento, tiene que haber un arrepentimiento total, como lo dice Pablo en Romanos 10:9. Que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Pero eso yo tengo que reconocerlo. Tengo que tener el poder de arrepentirme delante de Él y reconocerlo como tal. Por eso les vuelvo a insistir. Para esto debemos de capacitar y enseñar a toda esa gente. No es con un llamado, no es con un mensaje, no, es estando al lado de ellos, enseñándole lo que hemos recibido de gracia, compartirlo con ellos. Y si nosotros notamos que falta algo, démosle gracias a Dios porque Dios nos está diciendo que yo o tú o los otros necesitamos capacitarnos como está en la palabra de Dios para que cada una de estas personas que estás discipulando puedan recibir ese legado que tú un día recibiste y ellos puedan ir a extender el reino también y dar de esa gracia que un día recibieron. Estos discípulos que preparamos, óigase bien, estos discípulos que preparamos, que estamos preparando, debemos estar seguros, tú y yo, que cada uno de ellos está recibiendo el alimento correcto de la palabra de Dios. Oiga, que está recibiendo el alimento correcto de la palabra de Dios, como lo dice Hechos 2:36
al 38. El 36, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ciertísimamente, toda la casa de Israel debe de saber que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Vas a recibir esta revelación cuando tu guía espiritual se siente y comience a darte cada detalle, cada verso, sin dejar ninguno de lado, cada verso, para que usted y yo recibamos esa revelación, como lo dice el versículo 37. Al oír esto, se arrepintieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y, óigase bien, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hasta allí se recibe el don. ¿A quién de nosotros no le va a gustar recibir ese don del Espíritu Santo? Y yo les quiero decir que unos discípulos bien instruidos, de acuerdo con la palabra de Dios, serán llenos en su momento, y Dios despertará sus dones, sus talentos, para que vayan a ejecutar esa gran comisión, porque Él va, recuerden, Él va a añadir lo que tú necesitas para darle a ellos lo que ellos necesitan. Debemos de instruirlos de acuerdo a la palabra. No le agregues nada, la palabra no necesita que se le agregue nada. No la interprete. Espere la revelación de Dios. Cuando comienzas a interpretar, estás analizando y lo estás haciendo a tu manera. Dios en su momento te la va a revelar. ¿Cuántas veces decimos que leí un pasaje y Dios me reveló una cosa? Y un tiempo después lo leo y me reveló otra. Sí, Dios revela. Dios va a añadir lo que tú y yo necesitemos en ese momento si nosotros lo hemos buscado a Él en espíritu y en verdad. Si estamos conectados con Él, Él va a traer. Él va a mover lo que tenga que mover en usted y en mí. Así lo dice Hechos 2:4. Así está escrito en su palabra. Hechos 2:4 dice: y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No vas a tener que hacer nada, ni tú ni yo, cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a comenzar a hablar lo que sea necesario. Oiga, lo que sea necesario, el Espíritu lo va a poner en ti. El Espíritu lo va a traer a ti y comenzarás a compartir esa llenura del Espíritu Santo. A estos discípulos debemos compartirles cada detalle, óigase bien,
A ellos debemos de compartirle cada detalle de lo que Dios quiere darle a cada uno, como está en Lucas 12, 32 a 33. Dice, no tengan miedo. Esperen que se me corrió un momentito. Dice, no tengan miedo, mi pequeño grupo de discípulos. No tengan miedo, mi pequeño grupo de discípulos. Dios, el Padre, a ustedes quiere darles su reino. Mira qué maravilla. Dios quiere darnos el reino. Pero el 33 pocas veces se lee. ¿Por qué? Porque es la demanda que el Señor nos hará a cada uno de nosotros. Y hay versículos de los que nosotros a veces no hablamos o no los leemos o no los estudiamos como tú lo quieras ver. No podemos seleccionar los versículos que nosotros creamos. Debemos instruirles y compartirles cada uno como está en la Biblia. Porque vean lo que nos dice el versículo 33. Óigase bien, esto casi nunca se escucha en los mensajes de las iglesias. Vendan lo que tienen y repartan ese dinero entre los pobres. Fabríquense en bolsas que nunca se rompan y guarden en el cielo lo más valioso de su vida. Guarden lo más valioso de su vida. Allí los ladrones no podrán robar. La polilla no podrá destruir. ¿Qué estás guardando? ¿Qué estás guardando en los cielos? ¿O qué estás acumulando en la tierra? El Señor nos deja sus mandamientos, claro. Y nos deja en toda la palabra una serie de demandas que Él nos va a hacer para recibir la bendición que está en la voluntad de Él para cada uno de nosotros. Y entre estos mandamientos lo menciona uno, que debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Oiga, sin ninguna condición alguna. No puede haber ninguna condición. Por eso debemos compartir todo. Óigase bien, todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Porque cuando tú y yo reconocimos de que Dios era nuestro Señor y Salvador, todo lo que poseía pasó a ser parte de Él. Hoy, tú y yo somos simples administradores de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y nosotros debemos de administrarlo correctamente. Si tú tienes un carro, si tú tienes una casa, tú tienes el carro, tú tienes la casa. No, la casa es del Señor y el carro es del Señor. El Señor te tiene viviendo ahí. Y en tu carro tú eres el chofer. Esas son las cosas que son diferentes. Mi carro debe estar dispuesto. ¿Para qué? Para servir a los demás. Oiga, mi carro, mi casa y cualquier bien. Sin condición alguna. Sin condición alguna. Pero no debemos de angustiarnos, ni preocuparnos, y menos cargarnos. No, nada de eso. El Señor es muy claro en su palabra, pero debemos de conocerla.
en detalle para declararla en cada momento que lo requiera. Porque Dios cumple su palabra en su tiempo. Así nos dice Mateo 11, del 28 al 30. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente, humilde, de verdad. Conmigo podrán descansar. Sí, qué bonito. Siempre mencionamos estos dos versículos para ponerle ejemplos cuando damos un mensaje, cuando estamos discipulando a alguien, cuando estamos dando a conocer parte de lo que es la palabra de Dios. Nombramos estos dos, pero el 30 poco se menciona. Poco se menciona. Y dice el 30, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que yo les hago llevar. Óyase bien, yo les hago llevar. Porque el Señor nos libera de nuestro yugo, el que arrastramos para perdición, pero Él nos comparte el yugo de Jesús, que es el que nos va a demandar el reino de los cielos. Por eso vuelvo a insistir, por eso tenemos que ser claros cuando enseñamos la palabra, cuando la compartimos. Porque Dios quiere prepararnos a cada uno de nosotros para cada desafío que debamos enfrentar cuando estemos en esa gran comisión. Pero debemos de comenzar haciendo la voluntad de Él y no la nuestra. Y cuando nosotros comenzamos a hacer la voluntad de Dios, es porque ya no soy yo. Ahora es Cristo en mí. Ahora es Cristo el que obra en mí. Ahora es Cristo el que está en tu vida y en mi vida. Debemos de darnos cuenta de que los versículos no se pueden dejar de lado. Ninguno. Ninguno. Pero yo quiero decirles algo. Si tú y yo queremos darnos cuenta de qué versículos he dejado de lado, es muy sencillo. Solamente echa un vistazo a tu Biblia y lea todos aquellos que nunca has marcado. Comience por ahí. Habrán algunos que digan que, es que yo no marco la Biblia. Probablemente ya estudiaron todos. O probablemente en ese momento se den cuenta de que deben de iniciarse como discípulo. ¿Dónde estás? Simplemente valórate. Valórate hoy como discípulo y dígale, Señor, ¿dónde estoy hoy como tu discípulo? Y te vas a dar cuenta del por qué la cantidad de veces y cosas que no salen. Oiga, no salen de acuerdo a los versículos que pones de referencia o de los que te basás declarando esa palabra. Porque estás obviando lo que nos demanda el Señor para que esa palabra sea declarada como está escrita en la Biblia. Dios siempre nos va a demandar. Dios te va a bendecir en todo, les vuelvo a repetir, en todo lo que está en su voluntad, pero también nos va a demandar para que esa bendición llegue. Muchas veces decimos, es que estamos atrasando, sí,
con nuestro actuar, atrasamos la bendición que el Señor tiene para nosotros. El Señor nos pone un orden claro en su palabra. No existe condición alguna. Es claro en lo que debemos de hacer en cada una de sus demandas que Él nos dice. Y debemos de cumplirlas tal cual están escritas en la Biblia. Pongo este ejemplo. Lucas 19:5 dice, cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. El Señor en su palabra es exigente y en el cumplimiento de esta. Y también nos dice, también nos dice en su palabra cómo tomará el no hacerlo tal cual Él lo indica. Es que aquí es donde nosotros tenemos que ir una cosa con la otra, una cosa, y no dejando de lado nada. Mateo 12:30 dice, el que no está de mi parte, óigase bien, el que no está de mi parte está contra mí. Está contra mí. El que, óigase bien, el que no me ayuda a atraer a otros que me sigan, es como si los estuviera ahuyentando. Se dan cuenta de que no es que yo no tengo capacidad para hacer eso, para ir a discipular. No, es una demanda que el Señor nos hace, porque si no nos dirá que estamos ahuyentando a esas personas. Y si no hacemos la voluntad de Él, estamos contra la voluntad de Él. Por eso debemos de tener claro cada uno de estos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo? Ahora pregúntate, ¿cómo hicieron tu camino de preparación como discípulo? Evalúate, ¿cómo lo hicieron? Evalúate cómo estás haciendo hoy en el camino de esa gran comisión que nos fue encargada y que nos es demandada por parte del Señor. O bien, ¿te has dado cuenta de que necesitas ser preparado? Y has tomado hoy la decisión de acercarse a ese guía espiritual para prepararse como discípulo, para que cuando llegue ese momento, estar listos y poder decirle al Señor, heme aquí. Evalúate dónde estás hoy como discípulo de Jesús. Tengamos presente que obedecer es reconocer que Jesús es el Señor de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestra casa. ¿Estás reconociendo a Jesús de tal manera que Él es el Señor? Porque cuando reconociste que era nuestro Dios y Salvador, ahí entregaste todo, todo lo entregaste, porque hoy buscas primero el reino de Dios y su justicia, y Él añadirá todo lo que tú necesitas. Te pregunto, ¿en cuál de estas tres situaciones te encuentras hoy? Número 1, en tu preparación de discípulo, fuiste capacitado por el guía espiritual, como la Biblia dice que Jesús lo hizo con sus discípulos, que le dio de gracia todo lo que el Padre le dio de gracia a Él. Porque va a llegar el momento
en que se nos demande compartir esta gracia que hemos recibido. Si lo recibiste eso de tal manera, va a llegar un momento en que te lo van a demandar. Esa gracia que recibiste un día. Número 2, hoy cuentas con un grupo pequeño de discípulos a los cuales estás discipulando, estás instruyendo, estás capacitando, estás enseñando, tomando en cuenta cada detalle que hemos estudiado hoy. ¿O te has dado cuenta que es necesario realizar algunos ajustes para estar de acuerdo a la voluntad de Dios en el cumplimiento de sus mandamientos y demandas que nos exige su palabra? Número 3. ¿O has decidido iniciar tu preparación como discípulo? Porque te has dado cuenta de que hay una necesidad en tu vida, o una gran necesidad en tu vida, que tienes cosas pendientes y que son necesarias entregárselas al Señor. Y no lo he hecho, porque no lo había comprendido de tal manera, por no haber sido discipulado, o por no haberme preocupado por discipular. Pero hoy decido ponerme a cuentas, porque hoy quiero estar preparado para el momento de ese llamado, a realizar esa gran comisión. Evalúate bien, por favor, evalúate bien. Termino diciéndote esto. Escuchen. Es mi anhelo, no sé si va a ser tu anhelo, pero es el mío. Padre, yo necesito y quiero que el Espíritu de Dios fluya en mi vida. Fluya en mi vida como lo dice Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes, amables y tratar bien a los demás, a tener toda la confianza en Dios, a ser humildes y a saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley, óigase bien, no hay ley en la Escritura que esté en contra de esto. Ese es mi anhelo, iglesia. Ese es mi anhelo. Unámonos como iglesia. Valoremos y démonos cuenta cuál es la necesidad que tenemos cada uno de nosotros para ser esos discípulos como los que preparó Jesús en su momento. Anhelo ser un discípulo avalado por Jesús. Que tengan una gran semana todos y Dios les bendiga. Pastor.